Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, un tema que ha estado circulando por todos lados, en redes sociales, en la prensa, en todas partes. Y es que, como vieron en el título, vamos a hablar sobre la famosa Demet Özdemir, la increíble actriz turca que tanto nos encanta, y sobre Can Yaman. Sí, ya saben, la pareja que alguna vez fue, la pareja. Y parece que las cosas están más revueltas que nunca. El título lo dice claro, Demet Özdemir explota tras lo de Can Yaman, me olvidé de él, la verdad. Así que prepárense para sumergirnos en este drama, analizar todas las declaraciones, ver qué es cierto, qué es especulación, y tratar de entender un poco más qué está pasando realmente en la vida de Demet y por qué ha dicho lo que ha dicho. Espero que estén listos para un vídeo lleno de información, de análisis y por supuesto de chismecito. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay algo interesante que comentar. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por su apoyo. Comencemos. Bien, empecemos por el principio. Para los que no estén tan familiarizados con la historia, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja estrella de la exitosa serie turca Erkencikus, Pájaro Soñador, que aquí en España y Latinoamérica causó furor. La química entre ellos en la pantalla era innegable y claro, el público rápidamente empezó a fantasear con que esa conexión fuera real también fuera de las cámaras. Y por un tiempo parecía que sí. Los rumores de romance, las fotos juntos, las declaraciones ambiguas, todo indicaba que algo más que una amistad estaba pasando entre ellos. Pero para entender completamente el contexto, es crucial recordar el fenómeno que fue Erkencikus. Esta serie no solo catapultó a la fama a Demet y Can, sino que también creó una legión de fans completamente dedicados. Los Erkencikus Lovers, como se autodenominaban, vivían y respiraban por Sanem, el personaje de Demet, y Can, el personaje de Can. Veían cada episodio con avidez, analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción en las redes sociales. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, un escape romántico y soñador que cautivó a millones. La serie era, en esencia, una historia de amor clásico. Una joven soñadora se enamora de un hombre misterioso y atractivo. La trama, llena de giros, comedia y drama, mantuvo a la audiencia al borde de sus asientos. Y la química entre Demet y Can era el pegamento que mantenía todo unido. Su conexión, su complicidad, su forma de mirarse, todo parecía indicar que la magia trascendía la pantalla. Los rumores de romance no tardaron en surgir. Las fotos juntos fuera del set, los comentarios en las redes sociales, los vídeos de backstage donde se les veía reír y jugar, todo alimentaba las expectativas de los fans. Los medios de comunicación, siempre atentos a las noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de estas especulaciones. Y por un tiempo la narrativa fue la de una historia de amor real que nacía en el set de rodaje. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad es mucho más compleja que la ficción. Las agendas apretadas, las presiones de la fama, las diferencias de personalidad, todos estos factores pueden influir en el desarrollo de una relación. Y eventualmente la relación, si es que alguna vez fue oficial, llegó a su fin. Hubo rumores de peleas, de desacuerdos, de diferencias de opinión. Algunos medios especularon sobre infidelidades, sobre celos profesionales. Otros mencionaron la incompatibilidad de caracteres. La verdad, como siempre, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Lo cierto es que por las razones que fueran, la relación no prosperó. Y cada uno siguió su camino. Can Yaman, tras el éxito de Erkencikus, aprovechó la ola de fama internacional. Firmó contratos con productoras italianas, se trasladó a Italia para participar en proyectos como Viola come il mare y Sandokan. Su imagen se transformó adoptando un estilo más sofisticado y elegante. Se enfocó en el mercado internacional, buscando ampliar sus horizontes profesionales. Demet, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía. Protagonizó otras series exitosas como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, una serie dramática que abordaba temas sociales y familiares. Y más recientemente Farah, Mi Nombre es Farah, un thriller de acción que demostró su versatilidad como actriz. Su enfoque fue más centrado en su país natal, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas.
A pesar de sus caminos separados, la sombra de la relación pasada siempre ha estado presente. Los fans, fieles a su amor por Sanemi Khan, nunca olvidaron la magia que vieron en la pantalla. Constantemente preguntaban, especulaban y comparaban. La prensa, siempre ávida de noticias, no perdía la oportunidad de sacar cualquier declaración, por pequeña que fuera, para avivar el fuego. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralización, se convirtieron en el terreno de juego donde se debatía la relación entre Demet y Khan. Los fans creaban perfiles dedicados a la pareja, publicaban fotos, vídeos y edits que recordaban los momentos más románticos de Erkencikus. Se analizaban cada publicación, cada like, cada comentario, buscando señales de un posible reencuentro. Las noticias falsas y las especulaciones infundadas también encontraron su espacio en las redes sociales. Se crearon cuentas falsas que se hacían pasar por los actores, publicando supuestas declaraciones y alimentando la controversia. La desinformación se propagó rápidamente, creando confusión y malestar entre los seguidores. En este contexto, cualquier declaración de Demet o Khan sobre su relación pasada era motivo de debate y análisis. La prensa, los medios digitales y los canales de YouTube, como este, se encargaron de amplificar cada palabra, cada gesto, cada silencio. La presión mediática sobre los actores era constante y la necesidad de proteger su privacidad se hacía cada vez más evidente. Ahora, ¿por qué este vídeo? ¿Por qué Demet Özdemir explota? Bueno, porque recientemente Demet ha hecho unas declaraciones que han llamado mucho la atención. En una entrevista que se ha viralizado rápidamente, se le preguntó directamente sobre Can Yaman. Y su respuesta, aunque breve, fue bastante contundente. Dijo algo así como: ya lo olvidé, no pienso en eso. Estoy feliz con mi vida, con mi trabajo y con las personas que me rodean. Esa simple frase, ya lo olvidé, es la que ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Pero qué significa realmente olvidar a alguien? ¿Significa que la relación fue tan irrelevante que ya no queda nada? ¿O es una forma de decir que ha superado el pasado y que está enfocada en el presente? Y lo más importante, ¿por qué sentir la necesidad de decirlo tan directamente? La interpretación de estas palabras es clave para entender el contexto. Para muchos fans y medios de comunicación, esta declaración es una clara señal de que Demet ha cerrado por completo el capítulo de Can Yaman. Interpretan sus palabras como una afirmación de que ya no siente nada por él, que ha pasado página y que no quiere volver a saber nada de él. Ven en esta respuesta una actitud de desapego y de firmeza. Sin embargo, hay otras interpretaciones posibles. Algunos creen que la respuesta de Demet es una estrategia para evitar preguntas incómodas y para proteger su privacidad. Argumentan que ante la insistencia constante de la prensa y de los fans, Demet ha optado por una respuesta contundente y directa para poner fin a las especulaciones y para cerrar el tema de una vez por todas. Consideran que esta es una forma de marcar límites y de proteger su vida personal. Otra posible explicación es que Demet realmente haya superado la relación y esté enfocada en su presente y en su futuro. Después de todo, la vida sigue y las relaciones, tanto amorosas como de amistad, pueden tener ciclos. Es posible que Demet haya madurado, haya aprendido de sus experiencias y esté ahora centrada en sus nuevos proyectos y en su felicidad personal. Demet es una persona reservada, que siempre ha preferido mantener su vida privada alejada del foco mediático. Aunque es muy activa en redes sociales, siempre ha sido muy cuidadosa con lo que comparte. Su matrimonio con Ozan Kok, un conocido cantante y actor turco, es una prueba de su deseo de construir una vida personal estable y alejada de los escándalos. Por otro lado, Can Yaman también ha mantenido una actitud similar en relación a su vida personal. A pesar de su creciente fama internacional, ha evitado hablar públicamente de sus relaciones sentimentales. Prefiere mantener un perfil discreto y enfocado en su carrera profesional. En este sentido, ambos actores comparten la misma estrategia: proteger su privacidad y evitar las polémicas. Consideran que su vida personal es un asunto privado y no quieren que se convierta en un tema de debate público. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué este tema sigue siendo tan relevante? Creo que hay varias razones. Primero, la química entre Demet y Khan en Erkencikus fue tan fuerte que dejó una huella imborrable en el público. La gente realmente creyó en esa historia de amor, y eso hace que sea difícil para muchos fans aceptar que la relación haya terminado. La idealización de la pareja en la pantalla generó una fuerte conexión emocional en los seguidores.
Segundo, la fama de Can Yaman, especialmente en el extranjero, sigue siendo muy grande. Sus fans están constantemente buscando noticias sobre él y cualquier conexión con Demet siempre genera interés. El fenómeno Can Yaman ha trascendido las fronteras turcas y su popularidad sigue en aumento. Y tercero, y quizás lo más importante, el mundo del entretenimiento es así. Siempre hay una expectativa de que las parejas de ficción sean parejas reales. Y cuando eso no sucede, el público se siente de alguna manera traicionado o decepcionado. La industria del entretenimiento a menudo juega con las emociones del público, y la idealización de las parejas en la pantalla es una estrategia común para aumentar el interés y la audiencia. Pero volvamos a las declaraciones de Demet. ¿Es realmente una explosión? ¿Es realmente una verdad que debamos tomar al pie de la letra? ¿O quizás es simplemente una respuesta directa y sincera a una pregunta inevitable? Creo que debemos ser cautos y no sacar conclusiones precipitadas. No sabemos lo que realmente siente Demet. Solo podemos intuir a través de sus palabras y de su lenguaje corporal. Lo que sí sabemos es que Demet es una mujer talentosa, trabajadora y que merece todo el éxito que está teniendo. Y por más que nos guste el chismecito, creo que lo más importante es respetar su decisión de mantener su vida privada al margen de la prensa. La presión constante de los medios de comunicación y de los fans puede ser abrumadora, y es comprensible que Demet desee proteger su privacidad. Además, no podemos olvidar que Demet está casada. Se casó hace relativamente poco con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco. Y por lo que se ve en las redes sociales, parecen estar muy felices juntos. Así que quizás la respuesta de Demet sobre Can es simplemente una forma de proteger su presente, de proteger su matrimonio y de dejar claro que el pasado, por mucho que haya sido, ya no tiene cabida en su vida. Y ahora hablemos un poco de Can Yaman. ¿Cómo ha reaccionado él a estas declaraciones? Pues, hasta donde sabemos, no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Quizás porque prefiere evitar el drama, o porque simplemente no le interesa. O quizás porque ya ha rehecho su vida y está enfocado en sus proyectos y en su carrera. Can, al igual que Demet, es una persona muy reservada con su vida personal. Aunque es muy activo en redes sociales, nunca ha sido de hablar mucho sobre sus relaciones sentimentales. Así que es muy probable que prefiera mantener el silencio y dejar que el tiempo cure las heridas del pasado. Es importante recordar que tanto Demet como Can son personas adultas, con sus propias vidas y con sus propias decisiones. Y aunque nos guste especular y analizar, debemos respetar su privacidad y dejar que ellos mismos gestionen sus relaciones como mejor les parezca. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Demet Özdemir está enfocada en su presente y en su futuro. Segundo, que ha dejado claro que el pasado, en este caso Can Yaman, ya no tiene importancia en su vida. Tercero, que es probable que ambos actores prefieran evitar el drama y mantener la distancia. Y cuarto, que nosotros como fans debemos respetar sus decisiones y dejar de especular sobre algo que ya ha terminado. Pero hay más que eso. ¿Qué es lo que realmente podría haber detonado esta explosión de Demet? ¿Acaso hay algo más en la historia que no nos cuentan? Pues, como siempre, los rumores y las especulaciones son inevitables. Se habla de posibles desencuentros profesionales, de rivalidades, incluso, algunos sugieren que detrás de todo esto hay un interés mediático por parte de ambos actores para generar más atención y, de alguna manera, mantener viva la llama de Erkencikus. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo especulaciones y que no hay ninguna evidencia que las respalde. En el mundo del espectáculo, a menudo se crean rumores y se alimentan las controversias para generar más interés y atención. Los actores y las actrices a veces se convierten en víctimas de esta dinámica, y sus vidas personales se ven expuestas a la especulación y al análisis. Lo que sí creo es que Demet, con sus declaraciones, ha dejado claro que ha tomado una decisión, la de pasar página y dejar atrás el pasado. Y como fans deberíamos respetarla y apoyarla en sus nuevos proyectos y en su felicidad personal. El respeto a la privacidad y a las decisiones individuales es fundamental. Es importante recordar que detrás de la fama y del glamour, hay personas de carne y hueso con sentimientos y emociones. Y es fundamental respetar su privacidad y sus decisiones personales. En resumen, la declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman es un reflejo de su deseo de dejar atrás el pasado y de enfocarse en su presente y en su futuro.
Su respuesta contundente y directa es una señal de que ha decidido poner fin a las especulaciones y a las preguntas sobre su relación pasada. Sin embargo, es importante interpretar estas palabras con cautela y no sacar conclusiones precipitadas. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo el mundo del entretenimiento puede distorsionar la realidad y generar expectativas poco realistas. La idealización de las parejas en la pantalla puede crear una fuerte conexión emocional en los seguidores, pero también puede generar decepción y frustración cuando la relación no se materializa en la vida real. En última instancia, la decisión de Demet de olvidar a Can Yaman es un asunto personal que debemos respetar. La clave está en apoyar a los actores en sus proyectos profesionales y en desearles lo mejor en sus vidas personales. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como vieron, un tema bastante jugoso y lleno de información. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya resultado interesante. Y por supuesto, espero que se hayan divertido un poquito con el chismecito. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y por favor, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Demet realmente ha olvidado a Can? ¿O creen que hay algo más detrás de estas declaraciones? Me encantaría leer sus opiniones. Y como siempre, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante.